sensibles, pero muy necesarios saber en estos tiempos. El tema de hoy se llama "Un granito de arena puede formar una valiosa perla", sanando el abuso sexual infantil. Nuestra oradora invitada de hoy es una persona muy joven, muy culta y muy capaz. Ella ya ha dado estas pláticas y a mí me parece muy interesante. Agradezco mucho que haya aceptado la invitación. Ella es Elena del Rosario Torres Villanueva y en este momento la dejo con la pantalla y el micrófono. Adelante, querida. Muchísimas gracias a todas y todos, familia de Rotary International. Mi nombre es Elena de Rosario Torres Villanueva, mi clasificación, licenciada en Derechos Humanos, y rotariamente su amiga Arenita. Arenita ese es mi mote. Soy integrante del Club Rotario Poniente de Tuxtla Gutiérrez. Ahorita estoy en membresías en el club. Y bueno, ya tengo 2 años siendo orgullosamente Rotary. Conozco Rotary hace muchos años y fue a través de este proyecto que les voy a platicar. Pues yo les quiero platicar cómo un granito de arena puede formar una hermosa perla. Un granito de arena parece algo nada trascendental, muy pequeño, insignificante, no vale nada, pero una perla puede ser muy valiosa, tiene todo un proceso para poderse convertir en esta perla que luego podemos portar en un collar, ¿no? Y se vuelve muy valiosa, hermosa, algo que significativamente llama la atención más que un granito de arena. Pues bueno, mi historia con granito de arena inicia a mis 16 años. Cuando tenía 16 años, yo no quería estudiar. No quería ir a la prepa, no quería ir acá, no quería ir a ningún lado. Y pues mi familia me empieza a animar, ¿no? A que haga algo. Y me meten a clases de inglés y de francés. Y me dan carro. Entonces yo iba en mi carro, era un Chevy. Y recuerdo que de repente, cuando iba en el carro, un niño me pidió $1. Y ahí empezó esta aventura. Me pide, regálame $1. Y yo le dije, bueno, lo quedo viendo y le dije, tengo dinero, pero no te quiero dar. Y el niño me queda viendo como muy sorprendido, creo que nadie le había dicho así, no te quiero dar porque eres un niño y no tienes que estar en la calle. Entonces se queda viendo y baja la cabeza, ¿no? Les platico por qué. Lo que sucedió es que cuando el niño me pide el peso, me remonté a mi niñez. Y yo crecí, les platico, con una gran indignación de que los adultos fueran personas mentirosas y les llamaran niños de la calle. Yo decía, pero ¿por qué les llaman niños de la calle? No entiendo, ¿no? Bueno, por lo menos aquí en Chiapas es como muy común, ¿no? Los niños de la calle. Y decía, ¿cómo que la calle, no? Y sus papás. Y los niños se acercaban normalmente a los coches de mis familiares y pedían $1, y yo escuchaba que las personas adultas le decían, no tengo. Pero yo sabía que mi mamá tenía dinero, o que había dinero en el carro de mis tíos, ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué los adultos mienten? ¿Por qué tienen dinero y no le dan a los niños de la calle? Entonces yo crecí así súper indignada, era parte de mi niñez el por qué hacen eso, ¿no? No lo entendía, pero nunca dije nada. Luego escuchaba a las personas adultas decir, no, es que los niños de la calle no reciben el dinero, se lo quedan sus papás, abusivos, y bueno, yo siempre escuchaba eso y yo simplemente no entendía, ¿no? Lo guardé, pero en el momento que ya me toca a mí, de 16 años, que me piden $1, dije, no te voy a dar porque eres un niño y no debes de estar aquí. Y sí tengo, pero no te quiero dar. Entonces ya me estacioné, me fui de pinta, no me fui a mis clases de lenguas, me puse a jugar con el niño y bueno, le compré ahí unas galletitas, al otro día me volví a ir de pinta para quedarme con el niño y ahí empezó esta aventura en mi vida, granito de arena. Me preguntan mucho, ¿por qué te dedicas a esto, no? Que el abuso sexual infantil y les digo, es que esto fue como respirar, o sea, nunca lo pensé que me iba a llevar de una cosa a otra y que, bueno, entonces empezó con este niño, tuve muchas historias con él, lo saqué de las calles, me dijeron que tenía que yo lo quería llevar a una casa hogar, lo llevé a una casa hogar de monjitas, y me dijeron que no, que ellos solamente recibían lo que mandaba el DIF, yo no sabía ni qué era el DIF, y yo, ok, ¿y qué es eso, no? Que está aquí, allá, yo sí, ¿cómo voy a ir al DIF, no?
Y ya fui al DIF y me dijeron, no, o sea, es que tú tienes que hacer el reporte y no vamos a ir por el niño, pero a ver si es que lo encontramos. Y yo así de, ay no, pues está muy complicado, ¿no? A realmente sacarlo de ahí. Y yo seguía con él, no tenía papás, y bueno, era un niño perfecto para ir a una casa hogar, porque era explotado y todo, ¿no? Golpeado por una persona. Entonces, fui a otra casa hogar de un sacerdote y me lo recibió sin problemas. Me dijo, sí, claro. Entonces, conozco esa casa hogar, empiezo a juntar ropa, le platico a mis compañeros de la escuela, a mi familia, de repente me regalaron costales enormes, enormes de ropa, juguetes, y ahí iba yo siempre pidiendo y pidiendo, y me iba a la casa hogar, luego me iba a la otra casa hogar de las monjitas, luego me iba a otra casa hogar de niños con discapacidad, luego me iba con los albergues y lugares de niños con síndrome de Down, me iba al hospital pediátrico. Bueno, no saben, bueno, sí saben, somos rotarios, sabemos lo que es esto, ya se trae las venas el querer ayudar, pero era una tras otra, y yo digo, cuando me pongo a hacer el currículum de Granito de Arena, este año que pasó me invitaron a participar en el Premio de la Juventud, y me ponía a ver mi currículum, ¿no? Todas las evidencias de lo que había hecho, y yo decía, caray, o sea, ¿cómo tenía tanto tiempo? Pues es que estaba muy joven, tenemos que trabajar mucho con los jóvenes, porque tenemos mucho tiempo, ¿no? Bueno, tienen mucho tiempo los jóvenes de puertas de 15, 16, 17 años. Entonces, era imparable. Y me decía, ¿no? En la casa hogar, Elenita, que los niños tienen, no puedes venir porque los niños tienen varicela. Y yo, ¿cómo? Hablaba gobierno, les pedía y les mandaban sus aguas coloides a 100 niños, y de repente, o me hablaban personas, ¿no? Elenita, fíjate que tengo 50 desayunos empaquetados aquí, ¿a dónde los puedo dar? Conozco una casa hogar de 50 niñas exactamente. Y ahí iba yo corriendo y bueno, no, una cosa tremenda. Pero ¿cómo llego a dedicarme al abuso, no? ¿Cómo? Iba a las casas hogares y de repente me decían, resulta que cuando yo platicaba con los niños de la casa hogar, me enteré de que algunos niños se habían vivido abuso sexual. El primer niño era un niño de 2 años, entonces me pedía un abrazo y por inercia, ahorita les platico qué es esto, pues yo cargué al niño, me pidió un abrazo y lo cargué así. Y el niño me empieza a jalar mi cuello de la blusa y a jalarme el cabello desesperado, acá desesperado. Y entonces yo me dije, ¿qué está pasando? Y se hizo pipí sobre mí. Y yo, ¡ay! ¿Qué pasó? O sea, la verdad es que me espanté mucho, me di cuenta que algo le pasaba y lo bajé al piso y me volví a alzar las manos. Y quería un abrazo, y quería un abrazo. Y pues lo volví a cargar. No, hombre, no solo se hizo pipí. Me quedé manchadísima, me quedé en shock, no sabía qué es lo que le había pasado y luego me enteré que ese niño había vivido abuso sexual. Híjolas, fue muy duro, pero yo fui como la mayoría de la gente. Sentí feo, pero lo solté. O sea, es como esta protección que tenemos, ¿no? Uy, qué duro, pero bueno, lo dejé ir. Y así, ¿no? Iba yo así los de ancianos y de repente yo quería mucho un abuelito del asilo. Me acuerdo que el director del asilo era muy enojón. Yo le llevaba sillas de ruedas y no se las daba. Entonces yo me enojaba mucho con él y peleaba. Una chamaquita de 17, 18 años. ¿Pero por qué no le dio la silla de ruedas al señor que se la llevé? Bueno, y ya llega, una vez se enoja conmigo y me dice, ¿para qué lo quieres tanto? ¿Qué no sabes que fue abusador sexual de sus nietos? Y yo me quedé así en shock. Y no me importó. Yo le di su silla. Bueno, pero a lo que les quiero decir, compañeras, es que el abuso sexual infantil siempre llegaba. Y llegaban los mensajes y yo lo escuchaba y lo soltaba. O sea, no me clavaba en el tema. Hasta que conocí a una niña hermosa en una casa hogar maravillosa, que es de una rotaria honoraria, por cierto. Mujer increíble, se llama Casa Hogar Alegre. Es una casa preciosa. Y conozco una niña con una historia desgarradora. Me encariño mucho con ella. Conocí lo que le pasó. Ella tenía 5 años y ahí sí, yo tenía como mis reglas, ¿no? No podía enfocarme solo a un niño cuando iba a las actividades, sino como con todos, pero con ella era inevitable, porque cuando yo llegaba me daba la mano y casi no me hablaba. Y bueno, una niña, ya saben, cuando te enamoran y es una cosa, pero una conexión especial. Y ya cuando me entero que ella vivió abuso, que ya no iba a estar, ya había regresado se solucionó como el tema legal, ya no tenía que estar en la casa hogar, uf, me sentí fatal. Me iba, pues, Tuxtla Gutiérrez, la ciudad donde vivo,
capital de Chiapas, pues es una ciudad, pero en aquellos entonces era una ciudad muy pequeña, con solo un centro comercial en aquel entonces. Y me acuerdo que yo me iba a esa plaza pensando que la niña iba a estar en las áreas de juegos. Hay un parque también que es el Parque La Marimba, ¿no? Que es en el centro de la ciudad. Entonces dije, la van a llevar al Parque La Marimba. Entonces yo iba al Parque La Marimba. Y de repente estaba sentada y dije, Elena, ¿qué vas a hacer? Va a llegar esta mamá y te va a decir de dónde conoces a mi hija. Y tú le vas a decir de la casa hogar y te va a decir, aléjate. O sea, no puedes acercarte a esta niña. No puedes. No, hombre. Ahí empecé. Tenemos que hablar de abuso. Me puse a estudiar. ¿Cómo voy a prevenir? ¿Qué voy a hacer? Al principio yo quería ayudar, pero desde el dolor. Yo quería, literal, tenía la idea en aquellos años de poner timbres en cada cuadra y que cuando alguien escuchara que había un abuso, tocáramos el timbre y llegara alguien. O sea, yo tenía esa idea. Entonces decía, bueno, en ciertos fraccionamientos puede ser viable y podemos ayudar. Alguien me dijo, Elena, ¿cómo se te ocurre? No, esa no es la manera. Y yo, pero ¿cuál es la manera? No sé. Entonces llega una maravillosa amiga que estaba en la fundación. No estábamos constituidos legalmente, éramos solo un grupo ya, llamado Granito de Arena. Y ella me dice, Elena, pregúntale a mi hija qué es el abuso sexual infantil. Su hija tenía 7 años. Y yo, ay, me da mucha pena. Pregúntale, Alexita, qué es el abuso sexual infantil. Ay, Elenita, ¿no sabes? Es cuando alguien te toca tus partes privadas y me empieza a decir la muchachita, y es un delito porque está mal. Te van a dar dulces, juguetes, regalo, dinero y está mal, no les creas, tienes que contarle a alguien. Y yo me quedé así, dije, qué barbaridad. Nos quedamos viendo con su mamá y dijimos, ya está, vamos a hacer la prevención del abuso, le vamos a enseñar a los niños a cuidarse. No, hombre, y ahí empezó. Mucha gente se salió de Granito de Arena, me dijeron, ¿sabes qué? Yo estaba aquí porque me gustaba ir a la casa hogar, pero no a este tema no, y se empiezan a ir las personas y ahí vamos, imparable. Les puedo decir que soy una persona sumamente persistente. Y pasaron los años y dábamos conferencias y buscábamos psicólogas que no cobraran y dábamos las pláticas. Somos la primera organización que empezó a hablar de esto en el sureste de México, la única organización o institución en Chiapas, porque ni gobierno hablaba de esto. Y cuando hacíamos eventos estaban llenos, y me tocó un evento en un parque, que cuando empezamos a hablar de abuso y bien bonito, así como payasitos y todo, y llegaban, siempre estaba Rotary pasando por ahí, llegaban los Rotaracs a hacer actividades, de repente los papás se iban, se espantaban. Pero ¿qué pasaba después? Después ya no teníamos que hacer publicidad y los eventos se llenaban. Y llegaban los papás, y llegaba la gente, y llegaban personas, me acuerdo de señores mayores, con sus nietecitos y me decían, señorita, me acuerdo de un señor, traje a mis nietecitos y le quiero decir algo, qué bonito. Yo viví abuso, me decía. Y yo, oh, wow. Entonces me empiezan a pasar ese tipo de cosas en la vida. Me tocó, por ejemplo, pues consolidar legalmente la asociación, hacerla crecer, sin tener, yo soy una persona de mucha fe y creo que de las cosas buenas que he podido pedir es sabiduría a Dios. Sabiduría, porque si no, yo tendría una casa hogar terriblemente mal. Y no, la sabiduría me dice, cálmate, Elena, no es el momento. Pues ya quería yo meter niños aquí. Bueno, empecé a rentar un lugar sin tener recursos. Hice un evento y empecé a pagar renta. Luego debía 65,000 pesos de renta, se me caía el cabello, yo tenía 20 años, tenía que pagar gastos, tenía que... Híjolas, una locura. Y se me iban juntando las deudas y luego hacía un evento y salía. Y así. Ha sido un caminar muy duro. He estado no sola, pero no tiene, desafortunadamente esta causa es tabú y no tienen las personas adeptas que debería, o sea, deberíamos de unirnos muchas personas a luchar por la protección de las niñas y de los niños, más en estos tiempos digitales, más en estos tiempos que se viven, en donde se normalizan cosas que no están bien. Se ve normal que un niño, una niña esté bailando eróticamente, con ropa de adultos, con mini faldas, que tenga redes sociales, estando en primaria. Híjolas, pues estamos viviendo un mundo muy, muy, muy raro y más gente tiene que sumarse a esto. Y bueno, vamos creciendo. Empiezo a querer hacer más todavía. Y yo quería que se diera terapia, así que se dieran terapias. Y en 2013 empezamos a dar terapias gratuitas. Luego colapsó, vinieron, en un año vinieron, ¿qué? 200 personas. Híjolas, ya no se podían dar terapias, porque las psicólogas me dicen, ya no puedo, Elena, no tengo espacio. Y les empiezo a mandar a gobierno. Gobierno no los atendía.
una locura, una locura. Me empecé a meter en temas legales sin tener abogados. Me rompieron los cristales del carro, sufrí allanamiento de morada, me seguían carros con placas, sin placas y polarizadas. No saben todo lo que viví, las tribulaciones, y por apoyar, ¿no? Que un abogado atendiera, porque yo no podía pagarlo. Y ahí estando involucrada en el caso. Híjole, luego dije, ya no me meto tan así. Mejor conseguimos odontopediatra, tenemos psicóloga, la pandemia nos vino a acabar mucho, Granito ya estaba, muy bien, logré poner un proyecto, viajamos, he viajado, conozco tal vez 3/4 partes del bello estado de Chiapas, donde soy, y he viajado, he hablado del abuso a pueblos originarios, hemos tenido ya más de 500 casos de éxito de niñas y niños, hemos hecho tanto con tan poquito. Nunca hemos recibido más de 14,000 pesos mensuales de donativos, pero hemos sido unas exitosas haciendo eventos de recaudación y buenos eventos para poder pagar todos los gastos de Granito de Arena. Diseñé un personaje que es Arenito de Arenópolis, con Julieta, Andrés y todos los personajes que están preciosos, y los tenemos en caricaturas en nuestro canal de YouTube como Fundación Internacional Granito de Arena, donde le hablan a los niños, les enseñan a cuidarse, les enseñan la importancia de hablar ante las autoridades para poder denunciar. Ha sido todo un caminar, todo un caminar. Yo creo que no podemos prevenir este tipo de temas desde el sufrimiento. Antes de yo poder inventar estos personajes, ya dábamos prevención, digo, ya tenemos muchos años. Y era fácil, prevenir el abuso es decirle a un niño cómo se llama su cuerpo, que tiene nombre, que hay que decirlo, aunque se enoje tu mamá, tu tía, hay que decir cómo se llama el cuerpo. Esas partes no se ven, no se tocan, no se les toma foto, no se besan esas partes, tampoco la boca, que pueden estar besando a los niños, ¿no? Excepto las familias que están acostumbradas a eso, pero de ahí que llegue una persona, tu maestro, y te estén dando besos, hay que explicar estos límites, explicarles que pueden acudir a nosotros, que eso está mal, que se llama abuso, que es un delito, ¿no? Darles esa certeza a los niños de que nadie les puede hacer daño, es la forma de prevenir, pero yo decía, falta más, y empecé a ver materiales de otras fundaciones, y me di cuenta que siempre le ponían a los niños historias de abuso en historietas. El osito malo le toca sus partes privadas al osito bueno y la cara del osito bueno llorando. Y yo dije, ay no, si yo fuera mamá, no le mostré esto a mis hijos. Y luego empiezo a ver más historias de prevención del abuso donde el muñequito malo es así todo feo y el pobre va llorando, el muñequito bueno. Y dije, no. Con razón nadie quiere que le den prevención del abuso a sus hijos. Porque es algo que espanta. Entonces dije, no, lo vamos a hacer diferente, positivo. En Granito de Arena no les contamos a los niños historias de abuso, les contamos historias divertidas, diferentes, en donde pueden aprender. Les platicamos, por ejemplo, de una fiesta sorpresa, donde guardamos un secreto un rato. Ese es un secreto que no hace daño, que es momentáneo, pero nadie te dice un secreto que nunca, algo muy bonito, con mucho amor, han habido historias desgarradoras. Yo tengo, creo que ya, no es que te acostumbres, pero yo no lloro cuando llegan estos casos tan dolorosos. Tenemos niños de 8 meses, un año que el 80% de nuestros pacientes eran varones de edad preescolar, el 80% de los niños eran muy chiquitos y no se conocían, eran de diferentes casos. Hemos tenido niñas agredidas por mujeres también, porque las mujeres también agreden a los niños y a las niñas. Casos terribles, ahorita tenemos varias hermanitas, durísimo caso, otros chiquitos de su mamá. Caray, es increíble lo que podemos ver, pero es un área de oportunidad para sanar. Un estudio de Uruguay decía que el 100% de los agresores sexuales habían sido abusados sexualmente de niños. El 100% de los que estaban en su penal. Ese estudio no se ha hecho en México, pero no creo que cambie mucho. Tenemos que sanar a la niñez herida. No solo enfocarnos, porque yo he escuchado, mucha gente me dice, Elena, es que tú estás como que curando arbolitos que ya están podridos. Así me dijo una persona.
Y lo que tú tienes que hacer en esa prevención, agarrarte un avión como un plaguicida y lanzar esa prevención a todos, no enfocarte a los arbolitos. Sí y no, porque ninguna madre, ningún padre, nadie tiene la culpa de que abusen sexualmente a sus hijos. Mandan a sus niños a la escuela, no saben que la persona va a hacer algo, ¿no? O que la nana, nadie desconfía, no debería de pasar, pero pasa. Y sí, podemos llevar la prevención, podemos llevarla y yo qué más sueño en ciudades blindadas, con caricaturas positivas para los niños en las bardas, que les digan que son valiosos, que nadie les puede hacer daño. Esas son las frases que manejamos mucho. Nadie puede tocar tu cuerpo, nadie te puede hacer sentir mal ni pedir guardar secretos, pero con caricaturas bien bonitas que llaman la atención de los niños. Y bueno, no es la culpa de las personas que les pase eso a sus hijos, sí hay que prevenir, pero también es importante sanar a las niñas y a los niños que sufren violencia. Es fundamental. Esta pandemia tiene consecuencias, muchas consecuencias, porque muy poca gente lo sabe. Pero México, busquen en Google, México, abuso sexual infantil, y denme el beneficio de la duda. México es el primer lugar del mundo en abuso sexual infantil. Y no se habla de esto. En nuestro país no se habla de esto. Se habla México, primer lugar en obesidad de niños, ¿no? ¿Por qué no hablamos de esto? Entonces, significa que tenemos una sociedad, y no nos hagamos, somos conservadores, nos gusta los valores, los principios, pero también no hablamos de ese tipo de cosas y no las prevenimos y nos queremos callar y da mucha pena decirlo. Un día una niña llegó a la fundación, una niña preciosa, y me dice, Elenita, ya sé por qué la fundación se llama Granito de Arena. Se llama así porque ayudábamos, no por el tema de abuso. Recuerden que trae una historia todo esto. Era de ayuda nada más. Y le dije, ay, sí, mi amor. ¿Y por qué se llama Granito de Arena? Pues por mí. ¿Cómo que por ti, chiquita? A ver, cuéntame. Es que yo cuando vine aquí, Elenita, es una niña de 7 años. Son inteligentísimos, ¿eh? Los niños cuando tienen terapia, se van a su máximo potencial. Cuando yo vine a Granito de Arena, estaba chiquita, tenía solo 6. Pero, pues yo vine aquí y me dijeron que, mira, Lenita, los niños que vivimos abuso, así me lo dicen, ¿eh? Así. Los niños que vivimos abuso nos dicen que no somos importantes, que no nos pueden creer, que no somos importantes, que no somos bonitos, que no somos valiosos, pero es mentira, Lenita. A mí me dijeron esa mentira. Y yo, cuando he salido de ahí, ya soy como una perla. Y me empieza a contar, es que un granito de arena perfora una ostra, la lastima y le duele mucho a esa ostra y llora y llora y la envuelve y bueno, y es lo que yo hago en mi consultorio, me dice la muchachita, me quedé con el ojo cuadrado y le dije, sí, mi amor, se llama granito de arena por ti. Híjola. Y eso también me lo dijo mi terapeuta. Y ahora les voy a contar otra historia. Esa es la otra cara de granito de arena. Cuando tenía 16 años, iba manejando en un crucero y un niño me pidió un peso. Ahora vamos para atrás. Yo no quería estudiar. Yo no quería nada. Me habían metido a un colegio que se llama Colegio de Niñas. No, hombre, me daba pena que me vieran que yo estudiaba en el colegio de niñas. Digamos más atrás, me cambiaron de la escuela a otro colegio, a otro colegio. Yo no quería acabar la secundaria. Afortunadamente regresé a La Salle y ya hice mis exámenes y ya lo terminé. Pero resulta que cuando estaba en tercero de secundaria, viví algo horrible, horrible, horrible. A mí me violó una persona de mi familia a mis 14 años. ¿Quién olvida eso? ¿Quién? ¿Pero quién puede olvidarlo? Y bueno, yo me sentí tan mal que quise matarme y me quise cortar las venas. Pero no crean que así nada más, o sea, le eché ganas, no sé cómo, ya no puedo imaginar cómo pude hacer eso. A los 15 años, ya en la secundaria, yo me sentía muy mal, y había unos niños fumando, ¿no? Y pues yo agarré un cigarro y fumé. Y de entonces empecé a fumar y a quemarme, porque, o sea, verán, es que lo tengo en varios brazos, pero aquí está mi cicatriz y aquí están todas las quemadas. Tengo un montón. No, hombre, si les mostrara, me lastimé, me quería morir.
Mi familia no decía nada. Me llevaban a la clínica, ¿no? Una clínica particular, y me regañaban. ¿Cómo vas a hacer esto por un novio? Me regañaba la enfermera. Y yo dije, ¿quién le dijo eso, no? Me quedaba callada y no le decía nada. Dije, nada más. Y nadie sabía lo que yo estaba viviendo. Pero no solo era eso, era más. Desde que yo tenía 7 años, había una persona que no me violó, pero que me abusaba cuando yo dormía. O sea, yo dormía y me levantaba de susto y alguien estaba haciéndome, tocándome entre las piernas y me habían bajado mi pijama. Entonces yo me levantaba y la persona me decía, shh. Yo me quedaba así, me subía mi ropa y me dormía. Tantas veces en mi niñez, mi niñez era de vergüenza porque yo me hacía pipí en la cama. Era una vergüenza que me hacía pipí en la cama, pero esas cosas las bloqueé. Entonces empiezo a vivir pues con mucha tristeza, con ganas de morirme, pensando de verdad, yo nunca me voy a casar. No me he casado, por cierto, pero es diferente. Pero yo decía, ¿quién se va a querer casar con una mujer violada? Y esto no me debía de pasar a mí. Esto le tenía que pasar, esto pasa en lo que callamos las mujeres, en estos programas, no debió de pasarme a mí. No, hombre, me quedé de monjita, ya me quería ir a un convento porque ya no iba a poder vivir normal. Aprendí a la mala que estas cosas pues no se cuentan. Tuvieron que pasar muchos años y yo con la fundación para que lo hable. Y la gente ahorita se sorprende. ¿Qué, Elena, tú viviste? Sí, o sea, empecé a darlo en conferencias ahorita en pandemia. O sea, aprendí que tampoco se cuenta todo. Que aprendí durante 12 años con granito de arena ya en mi vida que iba a dejar que el mundo se abriera ante mis ojos. Pero ahorita sí decidí, de un tiempo para acá, yo también abrir un poco de mí al mundo. Dando conferencias, una psicóloga me vio y me dijo, yo no era una niña que dijera que vivió abuso, ni me acordaba y se los prometo que no me acordaba. Ahora imagínense qué duro es que un niño hable. Durísimo, lo bloqueas. Daba una conferencia, una psicóloga me queda viendo y me dice, Elenita, quiero hablar contigo, ¿me buscas? Y yo, ok. Creo que estás sufriendo. Y yo, ¿por qué o qué? Porque tú hablas con tristeza a los papás. Yo me paraba, era una muchachita de 20 años y, papás, escuchen a sus hijos, cuídenlos. O sea, yo hablaba desde el sufrimiento, así como alteradita, ¿no? Yo ahorita soy emocional, pues mi mamá, pero emocionada, pero yo en ese entonces hablaba con mucho dolor. Se me partía la garganta, ¿no? Cuídenlos, escúchenlos. Y me dijo, creo que tú pasaste algo y debes ir a terapia. Y desde entonces empiezo a vivir un proceso de terapia muy hermoso. Voy a una terapia psicoanalítica, lo disfruto al máximo, he aprendido a conocerme, a entender el mundo, me gustan los porqués, la verdad sí me gustan. Creo que una de las frases que más me gusta es infancia es destino, pero no tiene que ser una cosa dolorosa, ¿no? O sea, puedes evolucionar, y no todas las personas que vivieron abuso tienen que tener una fundación de abuso, pero pueden ser personas excelentes, honorables, personas empresarias, comprometidas socialmente, ser rotarios, ¿no? Yo cuando iba a imaginar que yo iba a ser parte también de todo esto, transformar positivamente tu vida, tu proyecto de vida, cuál es, una fundación, un Paul Harris por el momento, o bueno, tu meta, tu proyecto, eso lo vas a lograr, eso lo puedes hacer sin duda con mucho amor, con mucha pasión, con mucha entrega. Mi terapeuta me dijo en un evento, hicimos una pasarela por la historia de la niña, que decía que era una perla. Lo platiqué con una maravillosa persona que se unió a la fundación, que es así muy fashion y que está en eventos de moda. Yo no soy así. Le dije, mira, ¿cómo ves? Me dijo, hagamos una pasarela y se va a llamar La Perla. Y todo lleno como de perlas, ¿no? Adornado precioso, hermoso, estuvo muy bonito. Muy glamuroso antes de la pandemia. Y ese evento, pues yo les decía, ¿no? Este evento es, me hace recordar una hermosa niña que me contó esta historia, ¿no? Ya les conté. Y mi terapeuta llegó a ese evento. La invité como psicóloga experta en el tema de abuso, ¿no? Es una muy reconocida de ese tema acá. Y ella habló.
y dijo en el evento, nunca me mencionó, ¿verdad? No, recuerden que esto lo estoy diciendo ahorita, no lo decía antes. Me quedó viendo y yo sentí la mirada matona de mi terapeuta y dice, este es un evento hermoso, habló del abuso, habló de todas esas cosas, pero dijo una frase interesante. Me da mucho gusto estar aquí como terapeuta en mi vida y que todos nosotros estemos contribuyendo y haber sentido, dice ella, siento que he contribuido a realmente formar una hermosa perla que todos quieren y que es muy valiosa. Y yo me quedaba viendo, ¿no? Entonces yo dije, ¡ay! Lo sentí. Pues esa es la historia de una chica que iba en el carro manejando a los 16 años y esa la llamo que definitivamente, de muchas otras maneras, un granito de arena puede formar una hermosa perla. Muchas gracias. Yo no sé si alguien pueda hablar. A mí me cuesta trabajo. Alguien dice que es una historia muy triste. Aquí en el chat están comentando de que son tragedias, que son dramas, y sí, lamentablemente son realidades que existen. Y tal vez en países como México sabemos que hay tanto índice, pero tal vez hay países que ni siquiera lo registran. Entonces, esto no es prioridad de un lugar, de una situación. Esto es en todos lados. Y agradezco desde lo más profundo a Elena su presencia, sus palabras, su testimonio, porque eso nos da a nosotros las herramientas, fortaleza para poder decir y hacer y actuar. Elena, hay muchas peticiones de palabra. Una de tantas cosas que yo quisiera pedirte, ¿qué debo hacer? ¿Cómo apoyar? ¿Cómo ayudar desde ya? Bien, nos pide la palabra Humberto, Dianita y Mau, por favor. Humberto. Muchas gracias. Realmente conmovedora tu historia, Elena. Fíjate que afortunadamente con lo que te pasó lo has tomado por el lado bueno, por el lado positivo y entonces te has respondido la pregunta no de por qué a mí, sino para qué a mí, ¿verdad? Eso es muy positivo. Fíjate que nosotros como Club Rotario patrocinamos algún evento tenemos acá una construcción de capital americano que se llama la Casa de los Niños, en el que dan cursos en 2 turnos. Cuando es el verano van muchos niños iban muchos niños en el turno de la mañana, pero también cuando salen de la escuela pueden ir y les dan ayuda para resolver sus tareas, les dan clases de teatro, de pintura, de muchas cosas, pero ahí te das cuenta de que hay una cantidad de niños abusados increíble. Y que te digo que creo que más del 80 o 90% de los niños abusados son abusados por sus propios familiares en su propia casa. Y eso es terrible. Y tú dices, ¿cómo es posible que la mamá, por ejemplo, abuse de su hijo, o el papá, o el abuelito, o el tío, a lo mejor de los niños, ¿no? Y eso es muchas veces cuando tú te enteras, porque la mayoría de los casos resulta que jamás te lo dicen. Y después un niño abusado es un violador en potencia. Y puede ser hasta un psicópata en potencia, porque no se ha tratado y porque muchas veces la confianza que deberían tener los hijos en sus padres no existe. Si alguien nos enteramos de que, si algún niño o niña le decía a su mamá
oye, es que fíjate, papá me tocó, no, ¿cómo es posible que digas eso? Cállate, eso no puede ser. Y hasta llegaban a golpearles, pero decir, eres una mentirosa, una fascinadora. No, 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 terrible. Entonces, en ese evento también, así como tú, se presentaron varias mujeres ya, con esos testimonios en los que te dicen, no, es increíble, pero yo estoy luchando, así como tú, para remediar esto. Evitarlo sería lo ideal, pero es muy difícil porque te digo, muchas veces sucede en el seno de la casa, entonces tú dices, ¿qué hago? ¿Dónde mando a mis hijos? ¿No? ¿Dónde mando a los niños? Pero te felicito de verdad, Elena, que qué bueno que estás trabajando en esto y pues adelante, ojalá que tengas mucho apoyo, no nada más para el estado de Chiapas, sino para todo el país. Gracias, querido Humberto. Y le cedemos la palabra a Dianita, por favor. Sí, gracias, Elena, por tu charla. Muy bien, muy emocionante. Me hiciste llorar. Okay. Tú sabes que este abuso pasa en todo tipo de gente, ¿no? ¿Verdad? Todos los rostros sociales, la gente rica, la gente medio recurso y la gente pobre, no tienen límite. Y acá en Estados Unidos pues se mira mucho, lo publican demasiado, tal persona la abusaron, bla, bla, bla. So, digo yo que tú sabes que ahora me imagino que en todo el mundo está el programa, ese movimiento Me Too. Estas eran mujeres, ustedes lo saben, ¿verdad? Que fueron no tal vez niñas, pero a lo mejor ya mujeres de 14, 15, 17 años de edad, las abusaron, estaban muy jóvenes y apenas ahorita ya de viejas de 40, 50 años están diciendo me abusaron hace tanto año. Entonces, si a ellas se les dificulta, que ya son grandes, ya se pueden mantener ellas solas, ¿verdad? Tienen más poder, ¿cómo estarán los pobres niños, verdad? Entonces, así como lo comentaste tú, Elena, nomás te estoy apoyando porque todo lo que estás haciendo está perfectamente bien y súper bien, pero es educación y tenemos que educar a estos niños sin que se metan los papás, ¿sí? En las escuelas, educarlos. Acá en Estados Unidos nos manejan las manos, ¿sí? Porque si vamos a educar los niños, tenemos que mandar una forma a la casa para que los papás firmen que les vas a enseñar y muchos padres dicen, no, ¿cómo les vas a enseñar eso? Si les enseñas eso, entonces van a ir a hacer, van a tener relaciones, bla, bla, bla. Ese es el problema que tenemos aquí en Estados Unidos, Elena, pero ese debe ser un tópico mandatario. Yo enseño en la universidad, allí me suelto yo. Allí lo que le perdieron en 12 años de primaria, allí se las dejo caer a todos los muchachos. Entonces ahí les digo todo. Yo no tengo que andar pidiendo permiso a nadie, ¿verdad? Y increíble lo que no saben ya de 19, 20, ya en colegio, que no saben la menor idea lo que ha pasado y lo que puede pasar. Educación es primeramente, tenemos que seguir y enfocarnos en los niños chiquitos, así como dijiste tú, que nadie te toque, que nadie te abrace, que nadie te bese la boquita, nadie, ni tu papá te puede hacer eso.